En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, en el contexto de la Semana del Buen Pastor, que se iniciaba con el domingo segundo después de Pascua, celebramos la conmemoración de San Aniceto, Papa y mártir, y por tanto vicario del Buen Pastor, también pastor de la Iglesia Universal, sucediendo a Pedro, a quien el Señor encomendó apacentar las ovejas y apacentar los corderos. Y era el mismo apóstol San Pedro, el que en la epístola, dirigiéndose a los presbíteros, dice: «Sed pastores del rebaño de Dios, no gobernándolo a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sólida ganancia, sino con generosidad, no como dominadores sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño». San Aniceto supo imitar bien a nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, porque él también dio la vida por las ovejas bajo el imperio de Marco Aurelio. Y entre otras cosas que se pueden destacar de la vida de San Aniceto, a quien hoy conmemoramos, pues fue su valiente defensa de la fe católica frente al gnosticismo y concretamente contra uno de los impulsores de esta falsa doctrina pseudocristiana, que era Marción, que es conocido porque Marción era un fanático de San Pablo, estaba obsesionado con la figura del apóstol San Pablo, incluso él llegó a hacer un canon de la Escritura, teniendo un fragmento del Evangelio de San Lucas y las cartas paulinas, 10 de las cartas paulinas, y despreciando por completo todo el Antiguo Testamento. De tal manera que presentaba una doctrina dualista en la cual el Dios del Antiguo Testamento era un Dios perverso e irascible, y por tanto no podía ser el Dios verdadero, y el Dios del Nuevo era el Dios tierno y misericordioso, que comprendía la miseria y la realidad humana y se había encarnado para redimirla. Sabemos que esta doctrina, condenada por el propio Papa San Aniceto y por otros romanos pontífices, pues desvaría de lo que es la revelación cristiana y la revelación que Dios nuestro Señor ha ido realizando a lo largo de la propia historia de la salvación. No podemos despreciar el Antiguo Testamento, ni siquiera la Escritura y los libros revelados que en él se compendian, puesto que son palabra de Dios tan válida como la del Nuevo Testamento. Forman todo una unidad que solamente se puede entender teniendo como centro a nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave de interpretación y de comprensión de toda la Escritura. Otro aspecto importante de la vida de San Aniceto, que fue el 11º sucesor de Pedro, pues es el contacto que tuvo con la generación siguiente a los apóstoles, concretamente con San Policarpo de Esmirna, que fue ordenado por el apóstol San Juan. Y San Policarpo, siguiendo la tradición joánica, defendía que la Pascua cristiana debería de celebrarse el mismo día que la Pascua judía, coincidiendo en exactitud con el 14 del mes de Nisan. La tradición de la Iglesia romana era celebrar la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan. Y por tanto había ahí cierta división en la celebración litúrgica.
Me viene a la mente como hace solamente unas semanas el patriarca cismático de Constantinopla decía que teníamos que resolver ya esta división de fechas en la celebración de la Pascua y buscar una unidad, cuando creo que hay otros elementos que rompen ese ideal de unidad, tanto dentro del ámbito de la ortodoxia, y que son graves, puesto que son problemas de fe y de disciplina eclesiástica, más que una fecha concreta de celebración según un calendario gregoriano o el calendario juliano, que más allá de ser pues un ideal, no es el elemento más grave de división. Pues San Policarpo fue a Roma a tratar este tema con San Aniceto y ya en estos tiempos primitivos de la Iglesia no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, la liberalidad del Papa San Aniceto le concedió el permiso para esa Iglesia oriental, el de celebrarse según esa costumbre, como digo, del apóstol San Juan. También cabe destacar la importancia dentro del ámbito de la apologética cristiana de la relación de San Aniceto con San Justino y otro de los padres de esta época, precisamente para combatir el error y la herejía, defendiendo a ultranza la fe verdadera. Es un ejemplo nítido de cómo esa imitación de Jesucristo, buen pastor, cuidando a su grey, cuidándola de todo alimento que pueda ser perjudicial y dañino para la misma, extirpando los errores que bien los falsos pastores, los mercenarios o que los lobos que intentan atacar y hacer estrago en la ley, en la grey, pudieran efectuar. Pues el ejemplo de San Aniceto, su entrega al Señor hasta las últimas consecuencias, siendo mártir de Jesucristo, nos inspira a nosotros a perseverar en el combate de la fe, a defender la verdadera fe y a buscar siempre la extensión de la misma, transmitiéndola a nuestros semejantes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.